Amigos de Perú 21, estamos acá con el doctor Alberto Borega, flamante, elegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la elección, el trasfondo de todo esto, ¿no? Bueno, Carlos, en primer lugar yo quiero agradecer. Quiero agradecer porque una persona, como dicen, bien nacida debe ser agradecida. Y quiero agradecer a quienes tuvieron la generosidad de proponer mi nombre como candidato para esta posición, un conjunto muy amplio de abogados, y además no he tenido ninguna oposición en el gremio, y por eso el primer agradecimiento es a ellos. El segundo, a la Presidenta de la República, que aceptó esta postulación, y con ellos el primer ministro de la época, Alberto Tarola, el primer ministro de ahora, Gustavo Adrianzen, el canciller Javier González Olaechea, que tuvo un papel descollante realmente y muy importante en la conducción de la Cancillería en este proceso, porque el proceso, por muchos méritos que tú tengas, si no hay un sustento de la Cancillería no se puede ganar. Y quiero agradecer puntualmente a los funcionarios que estuvieron en la campaña, a Jorge Félix Rubio, al viceministro Peter Camino, a un joven muy importante en materia de derechos humanos que se llama Gonzalo Bonifaz, diplomático, a Martín Gallardo y a José Rodríguez. Y los menciono a todos con nombre y apellido porque en el Perú estamos muy acostumbrados a no agradecer, estamos acostumbrados a criticar pero no a agradecer. Y también y especialmente a José Luis Ardón, que como embajador en la Organización de Estados Americanos también tuvo un papel central en este éxito, que diría yo más que personal es un éxito que demuestra cómo el Perú, aún en sus peores momentos, puede conseguir triunfos importantes cuando procede unido y cuando procede con un sentido claro de misión, que es lo que creo que le corresponde ahora a quienes entran en la Corte Interamericana. ¿Cómo definir el papel de la Corte? Porque hay mucho malentendido sobre cuál es la labor realmente, ¿no? Y cómo se aborda. Bueno, la Corte fundamentalmente está planteada para que resuelva casos concretos. Gran parte de los problemas se generan cuando los jueces pretenden ser legisladores. Es decir, los jueces tienen que aplicar las leyes, y las leyes en el sistema interamericano o las leyes en los tribunales de derechos humanos son las convenciones que firman los estados con relación a los temas que ahí están establecidos. Por ejemplo, en el artículo 4 de la convención se establece que la persona humana inicia su vida desde la concepción. Ese es un tema bien interesante. Después hay derechos sociales y derechos económicos y derechos ambientales y derechos culturales, todos ellos que se llaman los DESCA, que están especialmente consagrados en el Protocolo de San Salvador, normas que están establecidas en las propias convenciones constitutivas de las naciones de la Organización de Estados Americanos, y adicionalmente lo que está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, que es, diríamos nosotros, el eje fundamental, ¿no? Entonces, de eso se trata, y hay que interpretar cuando hay vacío, pero también hay que tener en cuenta lo que se señala ya desde la época de los romanos, in claris non fit interpretatio, que quiere decir que cuando las cosas son claras no caben interpretaciones. Tú no puedes, por la vía de tu elevado pensamiento, pretender que cambia, todo el sistema que se ha acordado entre los legisladores, que son los propios países, ¿no? Claro, porque usted ha dicho recientemente en eso, ¿no? No son legisladores, son jueces, no. y hay que tener sentencias breves, puntuales, concretas. Sí, porque no se trata de dictar una cátedra de 200 páginas en cada sentencia, porque termina no leyéndola a nadie, y termina habiendo incluso párrafos que pueden ser contradictorios entre unos y otros, o que dicen mucho más de lo que se le pidió decir o lo que debió decir,
y hay quienes toman eso como si fuese un nuevo giro legislativo. O una superinstancia. Y en consecuencia, claro, una superinstancia legislativa ya. Legislativa, claro. O sea que, porque si fuera una superinstancia, digamos, jurisdiccional en materia de derechos humanos, lo es, pero no es una superinstancia legislativa. O sea, la obligatoriedad que viene de las normas está establecida directamente por las convenciones. Claro. Lo demás son interpretaciones que se resuelven de acuerdo a cada caso concreto, y tú no puedes entender que un precedente que se trató para el caso X con tales hechos le puedes aplicar la consecuencia jurídica del caso Y, en donde los hechos fueron distintos. Me decía mi maestro Aníbal Corbeto Vargas, que es uno de los que está en mi galería de mentores que tú conoces aquí en el directorio de mi estudio, que incluso cuando se trata de letras de cambio, un juicio de letra de cambio, que es lo más formal que hay en el derecho, tú tienes que estudiar bien los hechos. Y claro. Calamandrei decía, hay que tener pasión por los hechos. O sea, cuando tú juzgas, lo primero que tienes que analizar son los hechos, porque sobre eso es que va a venir la consecuencia jurídica, y esa es la previsión que tienen que haber tomado los ciudadanos o las personas para actuar sin temor a que le caiga una sanción por un hecho que no estaba previsto como indebido o como delito, ¿no? Cuando la gente dice, se abusa del término, hay que salirse del sistema de derechos humanos, se desconoce un poco cómo funciona el sistema de derechos humanos, ¿no? En primer lugar, no hay que salirse de los sistemas de derechos humanos. Y no hay que salirse del sistema de derechos humanos, lo sabemos perfectamente quienes hemos luchado contra las dictaduras y quienes hemos combatido a aquellos gobiernos que pretenden dejar aislado al pueblo de todo un país al margen de las normas protectoras que han sido asumidas por la comunidad, por la sociedad, ¿no es verdad? No inventadas por un grupo de profesores, sino asumidas por la sociedad, efectivamente por la sociedad en su conjunto. Claro, un diálogo. Un diálogo permanente, pero además en una suerte de aceptación total. No es que el 51% está de acuerdo y el 49% está en contra, entonces ya se convirtió en un derecho incontestable. Ni siquiera, mira, cuando yo era vicepresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, fui a Argentina cuando estaba por cambiar, o sea, había ideas de cambiar la Constitución, y estaban de acuerdo los peronistas y los radicales, que entre los dos hacían 83%, lo cual en cualquiera sociedad hubiese parecido bastante, ¿no? Entonces hablé con los legisladores de la época y con los tratadistas de la época, como Jorge Reinaldo Banossi o Germán Villar Campos, que fue uno de mis maestros, y les dije, ¿y por qué no cambian si tienen esa mayoría? Y ellos me dijeron, no, es que para cambiar la Constitución necesitamos que también estén los liberales, los demócratas cristianos, que estabas hablando de partidos de 3%, de 4%. O sea, y más aún cuando se trata de derechos humanos. Entonces no se trata de una novedad convertirla en derecho humano. El derecho humano de los animales, qué bien, ya listo. Entonces, no, pues vamos tranquilos. O sea, no se trata de crear nuevos iluminaciones, de tratar de imaginarse genio en razón de ese tipo de interpretaciones, ¿no? Usted recordó hace poco también algo bien interesante, ¿no? Que en el 98 usted desde el Foro Democrático alentó a que no se salgan de la Corte. Así es, efectivamente. Siendo una dictadura, digamos. Claro, porque era una dictadura. No podíamos salirnos, porque precisamente en los países, cuando estamos en una situación de dificultad, necesitamos que la comunidad internacional le dé esas bocanadas de aire que necesitan quienes están en la comunidad para poder respirar y para poder seguir en su combate en favor de las libertades, no en contra de las libertades, no utilizando criterios para atacar las libertades de los demás, para desconocer su derecho al trabajo, su derecho al tránsito, su derecho a pensar diferente, no, pero sí el derecho fundamental a esos mismos, a expresarse de una manera política singular, sin temor a represalias por eso. Pero si yo salgo a tirar balas, a agarrar a pedradas a la sociedad, ya eso es una cosa distinta. Eso no está reconocido, digamos, como derecho de protesta por nadie, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber una actitud
digamos... Tampoco quemar no, ni dejar que se quemen, ni nada por el estilo. O sea, entonces ahí es donde tenemos nosotros que aplicar las normas en su real dimensión, claro. Y esa es la tarea de la Corte, ¿no? Interesante lo que dice, porque los derechos humanos parece que hubieran sido tomados, como usted dice, por un lado como una moda, por un lado y que crecen además desde la izquierda y como algo que realmente, cuando en verdad no venía de ahí originalmente, ¿no? Bueno, la izquierda no fue ni el padre, ni la madre, ni los tíos de los derechos humanos. No nos olvidemos que los comunistas, digamos, mataron cientos de millones de personas, ya ni siquiera son, digamos, comparables con otras realidades. Claro. En la época de Stalin, ¿cuántos millones de personas se mataron? En la época de Mao, ¿cuántos millones de personas se mataron? En Pol Pot, con Pol Pot en Camboya, claro. ¿Cuántos millones de personas se mataron? Con Sendero Luminoso, ¿cuántos claro. miles de personas se mataron en el Perú? Y así sucesivamente. Claro, por cierto, también ha habido violaciones y muy serias de los derechos humanos por Hitler, que era un asesino, claro. Digamos, desequilibrado, y por otras dictaduras de derecha que también han, digamos, actuado ferozmente en contra de las personas y de los seres humanos que pensaban distinto de ellos o que les amenazaban su permanencia en el gobierno. Por eso es que los derechos humanos se basan en esa actitud central de equilibrio que debe tener la persona, y que debe mantener, digamos, la humanidad para ir hacia adelante, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, porque entonces es la derecha la que un poco ha abandonado las banderas de la... Bueno, yo quisiera, alguna derecha. Digamos, yo quisiera creer eventualmente que vamos a seguir adelante, que después de estas reflexiones que se están haciendo, ni la derecha, ni los comunistas, ni los protocomunistas van a seguir con este tema de exageraciones, sino que eventualmente vamos a entrar en el campo efectivo de lo que podemos llamar como derechos humanos, ¿no? Claro. Ahora, estuvo en su misma clase de Derecho García Sayán, ¿no? Sí, claro, ese es un... Que fue juez anteriormente. Eso sí es para Ripley. El Perú ha tenido... Ha habido 3 peruanos que han estado en la Corte, no 2, 3. Pero el primero, curiosamente, no fue propuesto por el Perú. Fue el doctor Máximo Cisneros Sánchez, que fue exiliado del Perú en la época de Velasco, que se fue a vivir a Costa Rica, claro. Fue un notable en Costa Rica, y Costa Rica lo propuso como juez de la Corte, salió elegido juez de la Corte y fue uno de los primeros presidentes, si no el primero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vino Diego, que efectivamente no sé si en algún tribunal internacional en el mundo haya habido 2 personas que salieron de la misma clase, que tuvieron los mismos profesores, a Héctor Cornejo Chávez, a Lucho Pázar, a Lorenzo Solés y a Domingo García Belaúnde. Es decir, han sido nuestros profesores, al Negro Medrano. En fin, realmente hemos tenido un privilegio muy grande de tener en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una cantidad de profesores que nos permitieron consolidar nuestra formación, ¿no? Ahora, usted hace unos años ha contado que decidió salir del poco de la actividad política activa, sí. ¿no? Para la redundancia, sí, ¿no? Sí. Eso fue en razón de la salida de mi hijo y de esta tierra, y él me había pedido que dejara la actividad política activa y que me dedicara más al tema formativo, a hacer academias para quienes sí quisieran hacer política, ¿no? O sea, no la política como actividad, sino la política como afán electoral, ¿no? Y eso fue lo que hice hace 3 años. ¿Fue como un último deseo? Sí, diría, no sé si un último deseo, pero uno de sus deseos firmes siempre, por supuesto hasta el final, ¿no? O sea, y cuando me vino en el mes de octubre del año pasado un episodio médico complicado, entonces dije, bueno, esta ya es la señal definitiva, ya apartarme de la actividad política activa, y
como Dios pues tiene sus propios caminos, Claro. después vino este llamamiento que me pareció efectivamente dentro de lo que... ¿Qué le pasó? mi ¿Está propio bien de hijo- salud? Sí, ahora estoy bien, gracias a Dios, gracias a mis médicos, al doctor Castillo, en fin, a todos los médicos que me han tratado con tanto cariño, al doctor León Rabanal, a todos los médicos a los que consulto con frecuencia, ¿no? Claro, claro, Y a claro. mi hermano Pepe, que es el médico de cabecera de la familia. Claro, claro, claro. ¿Qué piensa del regreso del Senado? Justamente una demostración de cómo las dictaduras que actúan con atolondramiento y por el mero interés coyuntural, que fue lo que pasó en 1992 cuando se cancela el Senado, Que era muy bueno, ¿no? que crean un hueco porque simplemente les conviene para su ejercicio del poder. Cuando tú estás en la política tienes que pensar en el Perú, cuando tú estás en la política tienes que pensar en el futuro, cuando tú estás en la política no puedes pensar en lo que ahorita me toca y en consecuencia voy a ganar con este pedacito. Es que así no se hace país. Entonces el tema del Senado es precisamente una demostración clara. Hoy día hasta los fujimoristas se dan cuenta que esa fue una metida de pata como muchas de las que hicieron y en consecuencia pues algunos profesores han señalado que se ha ido recomponiendo el texto constitucional con las interpretaciones del Tribunal Constitucional peruano y efectivamente ha ido sucediendo de alguna forma, pero digamos fue un error muy grave el cancelar el Senado porque rompía el equilibrio de poder entre legislativo y ejecutivo, incluso por su propia composición, y eso no solamente se da en el Perú sino en todas partes del mundo. El Senado pasa a ser una suerte de ascenso en la carrera política de quienes están en esta actividad. Hay cantidad de libros sobre eso en Estados Unidos, en Europa, en donde hay Senado. Tú te das cuenta que los diputados apuntan a ser senadores, pero es muy difícil que un senador decida volver a ser diputado, ¿no? Entonces, cuando tú adquieres cierta seniority, pasas de ser diputado a ser senador, porque además necesitas una base electoral mucho más grande y tienes que tener un contacto mucho mayor, un reconocimiento más grande de parte de la comunidad, y por eso, y eso mismo te genera una suerte de responsabilidad interior que se trasluce en las propias discusiones del Senado, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora, más reflexivo es el Senado, claro, ¿no? El Senado Debería es serlo. mucho más reflexivo, es bastante más reflexivo, hay un mucho mayor campo de debate, entre otras cosas, porque en la Cámara de Diputados, donde llegan los políticos más jóvenes, yo he sido diputado a los 33 años, siempre hay una suerte de ímpetu pues que viene de los años mozos, ¿no? Y entonces las discusiones son más apasionadas, los pleitos son más acalorados, Como de freme sí, y todavía te quedan, digamos, los ímpetus universitarios, ¿no es verdad? En cambio, ya cuando vas al Senado, vas con el conocimiento de lo que es de experiencia incluso de la realidad política, has viajado mucho más, conoces más, viajaba al interior, no viajaba al exterior, viajaba al interior, y eso es sumamente importante, ¿no? Y además te encuentras con gente que ya triunfó muchas veces bastante en su vida. Tú tenías, por ejemplo, en el Senado, al que yo tuve el honor de pertenecer, a gente que profesionalmente era brillantísima, pues a Jorge Lozada Estambur, ingeniero, a Javier Vallerriestra, a Juan Inchaustegui, a Gastón Acurio, a Manuel Ulloa, a Felipe Osterling, a Luis Alberto Sánchez. Tú te imaginas estar con esa constelación, te exige además estudiar muchísimo, ¿no? Javier Vallerriestra siempre me decía, nunca dejes de estudiar para hacer cada una de tus intervenciones en el Senado, porque estás tratando y estás llevando la voz del país en un tema importante, ¿no? Yo traté de seguir eso y creo que lo conseguí en los años que fui senador, ¿no? Amigos, eso ha sido Alberto Borea, nuevo representante peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias, Carlos, Gracias. y gracias a ustedes de Perú 21 por esta... Gracias.